chicos? Por ejemplo, ¿alguien habla? A ver, ¿nadie Eso tiene la sí. sensación? Sí. Bueno, eso lo podemos explicar, por ejemplo, desde las ciencias sociales. Eso lo vamos a ver un poco hoy y un poco la clase que viene. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son estos fenómenos que están pasando que hacen que todo sea inmediato, todo sea tan rápido, voraz, que perdamos la paciencia, que todo esté sumido en una velocidad muy grande? ¿Qué es lo que esto hace, le hace a las personas, qué le hace a las sociedades? Bueno, un poco vamos a discutir esto. Em, Bien, ¿alguna consulta, alguna duda de la materia o algo que quieran, alguien que se quiera presentar? Disculpe, profesora, Sí. ahí nosotros tenemos un grupo. Usted no tendría para Profe, compartir una el link, consulta. ¿no? Perdón, yo no tendría que. No escuché. Usted no tendría el link para unirse a la comisión porque están teniendo algunos compañeros problemas para ingresar. Ay, a ver, voy a entrar al campus. ¿Están entrando por el campus? Algunos sí, otros por un link que nos facilitaron desde, bueno, lo que gestionan del servicio penitenciario para nosotros. Sí. A ver, lo paso acá al chat, Por el link. favor. Perfecto. Ahí lo tienen. ¿Lo pueden ver en el chat? Sí, sí, profe, ahora se los comparto. Muchas gracias, Noelia. Bueno, alguien más estaba hablando, perdón que interrumpí. Yo quería hacer una consulta. En el Sí. cronograma de la asignatura figuraba que hoy era sincrónica. Puede ser que esté medio mal el tema de si es asincrónica, sincrónica. Decía que hoy era asincrónica. Sí. Ah, no sé, puede ser, pero no, la verdad que no. En el cronograma, después me voy a fijar, ¿no? Hoy es sincrónica. Ah, ya sé por qué. Porque la materia nuestra está dividida en dos, en los martes y los jueves. Eso es lo que pasó. Y el cronograma lo hizo la profe que da los martes. Entonces quedó como que eran los jueves la asincrónica, porque para ella sería hoy. Pero no, para nosotros, para este grupo, nosotros nos vamos a ver por los próximos 6 jueves, creo que son 7 en total, en este horario de 18 a 20 horas. Y después van a tener para hacer durante la semana algunas actividades que yo ya empecé a poner en el campus. Ahora vamos a avanzar con eso un poco, les voy a explicar cómo pensé en organizar esta materia. ¿Todos pueden ver lo que compartí? Y se ve. Yo lo que no puedo ver el chat porque se me dificulta, tengo una computadora chiquita y si veo la presentación y las caras de ustedes no puedo ver el chat. Así que si alguien escribe algo en el chat, me avisan, por favor. Bien. Nosotros entonces estamos en la materia problemáticas sociales contemporáneas. Entiendo que ya tienen en el campus todo lo que nosotros armamos para los contenidos. Y me gustaría un poco introducirnos en cómo serían las pautas de la materia. Nosotros nos vamos a encontrar, como decía recién, estos 7 jueves de 18 a 20. En el medio vamos a tener un día feriado, que es el feriado de Semana Santa, así que no van a ser 7 jueves, en realidad son 6. Eh, Ese jueves, yo para que no perdamos la clase, porque tenemos mucho contenido para ver, les voy a dejar probablemente una clase grabada. No, no creo que de 2 horas, porque ver una clase asincrónica de 2 horas es una cosa fatal. Pero sí les voy a dejar una clase con pautas y con algunas actividades como para que no se pierdan la clase. Sobre todo porque esa unidad tiene solo una clase y es importante que no se la pierdan porque además tiene mucho contenido eh, teórico. La materia está dividida en 4 unidades. La primera unidad es una unidad de contextualización, que como decía recién, vamos a
empezar a ver algunos conceptos que son interesantes para entender qué es la problemática social, como por ejemplo, qué es la globalización, qué es la posmodernidad, qué es la modernidad líquida. Son todas categorías que se utilizan en las ciencias sociales para describir los fenómenos en los cuales estamos viviendo, que estamos incorporados, digamos. La segunda unidad es una unidad acerca de pobreza y de formas de medir la pobreza y de cómo se considera qué es lo que es ser pobre en Argentina, qué es lo que es ser pobre en el resto del mundo, cómo se mide eso, porque muchas veces ustedes pueden haber escuchado NBI, la línea de pobreza. Bueno, no necesariamente tenemos todos por qué saber de qué se está hablando cuando hablamos de estos conceptos, entonces un poco pensar en eso y también discutir a ver si qué tan válidos son esas formas de medir y si por ahí algunas no están medio caducas y algunas están medio como obsoletas para medir. Esto lo vamos a ir discutiendo a medida que pasen las clases. La tercera unidad es una unidad de trabajo y donde vamos a ver un poco las condiciones del nuevo mercado de trabajo, cómo fueron cambiando, cómo está hoy la situación laboral de las personas. Y finalmente tenemos una unidad que es la unidad de juventud y que por ahí es una unidad en la que ustedes están como más como empapados, porque hay mucho de las cuestiones que ustedes ven diarias en el servicio penitenciario y demás, que va a estar bueno que ustedes puedan colaborar con sus aportes. Bien. La asistencia, la idea es que participen de todas las clases y que hagan las actividades que tienen. No es muy difícil la materia, es una materia que se hace bien, se lleva bien. Yo estoy disponible para que me consulten en el momento en que quieran, me mandan por el campus algún mensaje o un mail y yo estoy dispuesta a responderles sin problemas. El material de lectura que nosotros proponemos es muy simple, dentro de las ciencias sociales son autores muy fáciles de leer, con abordajes muy simples. eh, y que y con mucho ejemplo. Entonces los van a ver, va a ser fácil para ustedes. No obstante eso, tenemos unas guías que nosotros elaboramos para que les sea un poco más fácil el abordaje del texto. Entonces, en función de eso, ustedes yo entiendo que ya tienen las guías, ¿sí? ¿Tienen las guías en el campus? Sí, perfecto. Sí. Bien. Y ¿qué más les iba a decir? Bueno, y finalmente la evaluación. La evaluación nosotros pensamos en la última clase hacer una evaluación acerca de los contenidos vistos. No vamos a salir con un domingo 7 ni mucho menos, va a ser una evaluación que va a ser durante la clase, así que ustedes van a poder tener los materiales ahí a disposición. Lo interesante es a mí como docente no me sirve que ustedes se aprendan las categorías de memoria y que me repitan como loros, categorías que mañana se van a olvidar. Lo que yo necesito es que ustedes puedan saber dónde buscar las cosas. Eh, si tal autor habló, ay, sí, yo me acuerdo que tal autor habló de las externalidades negativas, bueno, entonces voy y lo busco y lo miro. Así que no van a tener ningún inconveniente con eso. Eh, bien. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que acabo de explicar? ¿No? ¿Estamos? Bueno. Bien. Para empezar, me pareció interesante poner esta viñeta de lo que es como una cuestión irónica de lo que es la globalización, ¿no? ¿Dónde está el mostrador de información? Está en China. Muchas veces les debe haber pasado a ustedes, veo las caras de llamar y que, no sé, el servicio al cliente del celular los atienda alguien desde Centroamérica o los atienda alguien desde algún otro lugar remoto. Bueno,
eso es un poco lo que nosotros pensamos y entendemos y lo que nos está pasando ahora con este fenómeno tan grande que es la globalización. Sí. Bien. Ahora les voy a pedir que escaneen este QR y en una palabra tienen tres, ustedes van a entrar a van a tener tres preguntas y a mí me gustaría que en una palabra, en cada uno de esos renglones, me digan qué es lo que ustedes entienden por globalización. No hay una respuesta correcta. Nosotros estamos dentro de lo que son las ciencias sociales y ahora les voy a explicar por qué digo que no hay una respuesta correcta. Pero la idea es hacer un poco más dinámica la clase y que todos podamos colaborar en una definición de globalización. Así que si pueden escanear con el teléfono, responden una palabra en cada renglón. ¿Están pudiendo? Disculpe, yo no sé Sí. por qué estoy con el teléfono. Ah, bueno, los que puedan. Si hay alguien que puede. Si no, pueden ir a menti.com y poner este código que está acá arriba, que es 27456906. Voy a ver si está funcionando porque no veo ninguna respuesta. ¿Puede volver a repetir los números? Sí, van a menti.com y los números son el código 27456906. Ah, ya están empezando a salir los. Me avisan cuando todos hayan podido responder. Disculpa, ¿me podría repetir el número? Sí, por supuesto. Está acá arriba, ¿lo ven? Menti.com y dice el código es 27456906. O si no, escanean el QR que está a la izquierda de la pantalla, Gracias. por favor. Bien, ahí estamos respondiendo. Bueno, ¿por qué les decía yo, mientras tanto seguimos, por qué les decía yo que no hay una definición? Porque ustedes se van a encontrar a lo largo de las materias que les toquen, que se van a encontrar con que hay algunas cuestiones que tienen que ver con las ciencias duras, que son, por ejemplo, la matemática, que 2 más 2 es 4, acá y en China, hoy y ayer, y probablemente mañana. Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales? Con las ciencias sociales depende de donde yo esté parado,
la definición que yo voy a dar y cómo voy a entender yo los procesos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿la violencia de género es un problema social? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿Alguien? sí, 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 es un problema sí, social. es un problema social. Es un problema social. La violencia de género Sí. es un problema social. Hoy, en Argentina. Pero si yo les cuento que en China, ya que ponemos el mismo ejemplo, la violencia de género está legitimada de alguna manera, como que la mujer de alguna manera, no digo que merezca, pero se entiende que si uno se casa puede suceder. Y si les digo que además en Argentina hace 60 años, 70 tal vez, la violencia de género tampoco era un problema social, entendemos cómo es necesario establecer qué es lo que yo entiendo por cada una de las definiciones que voy a dar en ciencias sociales. Por eso es muy importante entender y establecer los conceptos a medida que yo voy trabajando en ciencias sociales. Bueno, ya tenemos varias respuestas y fíjense que hay algunas palabras que se repiten. Las palabras más grandes son palabras que se repiten, ¿sí? Tenemos palabras como socialización, como comunicación, como rapidez. Todas estas palabras que ustedes pusieron definitivamente son y hacen al concepto de globalización. Hoy puntualmente vamos a ver dos autores que son largos, pero me gustaría que llegáramos a verlos. El primero es Anthony Giddens y el segundo es Emil Durkheim, que van a trabajar estos dos conceptos. Ahora yo les pregunto, ¿no? Cuando ustedes piensan en integración, en costumbres, en interconexión, en internacional, en libre comercio, son todos conceptos que ustedes manejan bien, evidentemente, y que entienden y tienen una noción de lo que es la globalización. Ahora vamos a trabajar un poquito más con qué es la globalización para Anthony Giddens. Yo digamos, les quiero preguntar, ¿no? Una pregunta muy sencilla, una pregunta simple. Entiendo que todos ustedes tienen un celular, ¿no? Es probable que todos ustedes tengan un celular. Si nosotros pensamos y queremos definir concretamente qué es la globalización, yo les diría, este teléfono, bueno, probablemente fue diseñado en Estados Unidos, pero además los componentes se fabricaron en China. El ensamble del celular seguramente se hizo en Vietnam, en Camboya, y fue vendido acá probablemente por una empresa local de Argentina. Bueno, esto es la globalización. Esta simple cadena de producción es lo que Giddens llama la globalización en acción. ¿Sí? Bien, entonces la idea hoy va a ser tratar de entender qué es, cómo nos afecta, qué desafíos plantea, y tratar de interpretarla de alguna manera críticamente para tomar unas, no sé, tal vez tomar mejores decisiones eh, en este mundo interconectado en el que estamos viviendo. Bien, pensemos que además la globalización no es algo nuevo. Si nosotros nos ponemos a pensar la ruta de la seda, que es el camino que sigue la seda desde China hasta India, ya era una pre-globalización, ¿sí? Lo que tiene de novedoso este fenómeno, dice Giddens, es que es un fenómeno que va a una velocidad nunca antes vista. Esto es lo que hace que sea tan notable este proceso. Entonces, lo que les decía es que Giddens, y acá como empezando punto a punto a desgranar el texto, define la globalización como un proceso dinámico que trasciende las fronteras de un país, ¿sí? Y intenta de alguna manera reconfigurar las dinámicas sociales,
económicas, culturales, políticas. Ahora vamos a ver por qué. Porque todas nuestras acciones, las que hacemos hoy, están influenciadas por todo lo que pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, una persona argentina puede estudiar, o el ejemplo de ustedes, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y ustedes probablemente estén cada uno en una parte diferente de la provincia de Buenos Aires. Esto nos es permitido de alguna manera por la globalización, en menor escala, ¿no? Pero la globalización entendida como tal me permitiría a mí también estudiar una maestría en España, por ejemplo, ¿sí? O escuchar música de Spotify, como probablemente ustedes hagan. ¿Qué es la globalización entonces? Es este flujo permanente y constante de información, de bienes, de cultura entre los distintos países del mundo. Bien. Giddens también define la globalización como un proceso interconectado que trasciende fronteras. Este aspecto es romper las barreras nacionales y crear un mundo cada vez más interdependiente. Entonces, nosotros dependemos mucho de otros países. Esto lo vamos a ver, sobre todo en la economía argentina, lo vemos por estos días, que un mínimo ajuste como una crisis financiera en Estados Unidos repercute en los mercados de Asia, de Europa, de Latinoamérica rápidamente y muy fuertemente. ¿Sí? Bien. Algunos de los factores que impulsan esta interconexión son el comercio internacional, obviamente las nuevas tecnologías, las migraciones, el turismo. ¿Sí? Bien. A ver, esperen que no los veo a ustedes. Vamos a avances tecnológicos. Bien. Bien, los avances tecnológicos, entonces, algunos de los que nosotros conocemos son, por ejemplo, Internet. Internet que nos permite que la información viaje en segundos de un lado al otro. Otro de los avances tecnológicos puede ser el crecimiento del comercio internacional, como las empresas que dejan de ser empresas locales y operan en múltiples países, ¿sí? Como por ejemplo, eh, no sé, McDonald's o Coca-Cola, ¿sí? Y además hay otra cuestión que tiene que ver con como aquellos productos que no necesariamente son fabricados en un solo lugar. Por ejemplo, el caso de los autos, ¿no? Que puede ser globalmente fabricado. Algunas piezas pueden ser fabricadas en Japón, otras en México, otras en Europa y finalmente vendido en Brasil. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bien. ¿Y qué pasa con la globalización? La globalización no es un fenómeno ni uniforme ni lineal, ¿sí? Es un fenómeno que hace que no todas si fuera uniforme y lineal, afectaría a todos los países de la misma manera. Pero en este caso, la globalización afecta a unos de una manera y a otros de otra manera. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no todos todos los países se benefician por igual, dice Giddens, de la globalización. Las economías desarrolladas se desarrollan mucho más fácilmente, sacaron mucho más provecho. eh, Mientras que las menos desarrolladas luchan todavía por hacerse un lugar dentro de el comercio internacional, ¿sí? Eso es lo que le pasa a Argentina todo el tiempo. Y por otro lado, las grandes corporaciones dominan el mercado global y dejan mucho menos lugar a a las empresas más chiquitas y las empresas locales. Cuando viene Sara a vender, por supuesto, atenta contra, o no sé, hablo de alguna empresa de ropa, eh, alguna de esas grandes cadenas, por supuesto, atenta contra la producción local. Sí, bien.
Y este es un fenómeno que afecta tanto a las personas como a las políticas y a las estructuras macroeconómicas y globales. Esta situación impacta a los gobiernos, impacta a las organizaciones, impacta a las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, no es un fenómeno que sea solamente vinculado a lo económico. Bien. ¿Qué es lo que dice Giddens que va a caracterizar este proceso de globalización? Bueno, él dice que las sociedades empezaron a desarrollarse de una manera diferente. Empezó a cambiar la forma en que las sociedades interactúan entre sí. Dice, ya no vivimos más en un mundo donde cada país es aislado, donde el Estado-nación está determinado por sus propias políticas, sino que estamos en un sistema donde las decisiones, los problemas, las oportunidades, todo va a estar afectando y siendo afectado por las decisiones de las otras naciones, ¿sí? Esta intensificación en la relación entre las sociedades fue, sin lugar a dudas, impulsada por factores como el comercio internacional, la revolución tecnológica y, sin lugar a dudas, el crecimiento de las instituciones a nivel global, ¿sí? Bien. ¿Y por qué dice que aumentó esta interdependencia entre los países y las culturas? Bueno, pensemos qué es lo que pasó en la pandemia del COVID. Pensemos que empezó siendo un problema en China y rápidamente, pero con una velocidad estrepitosa, se convirtió en un problema a nivel mundial y un problema de una envergadura que nunca antes había sido vista. ¿Sí? Bien. Por otra parte, dice que la revolución tecnológica redujo un poco las barreras entre el tiempo y el espacio, ¿sí? Piensen a qué bajo costo y a qué nivel de rapidez. Piensen en el avance tecnológico que implicó Internet. Antes, una carta, yo mandaba una carta y podía tardar meses, semanas en llegar a otro lugar. Hoy, si tengo una amiga en Europa, le mando un WhatsApp y al instante lo está recibiendo. Esto es, es notorio porque modifica la forma en que las personas se interrelacionan. Este es uno de los motivos por los cuales yo les digo, o comenzábamos al principio de la clase diciendo, bueno, ¿no tienen la sensación de que el tiempo ahora va más rápido? Bueno, todo va mucho más rápido. Eso también lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos la modernidad líquida de Bauman. Pero bueno. Eh, ¿Qué dice también? Dice que las distancias, además, las distancias geográficas, son cada vez menos relevantes. Ahora ya no me importa tanto el lugar estratégico que tengo en el mundo. ¿Por qué? Porque antes yo podía comerciar con los que estaban cerquita de mí. Hoy por hoy no necesito comerciar solamente con mis vecinos. Hoy puedo tranquilamente, una empresa de Finlandia puede comerciar con una empresa de India, o puede suceder esto que yo les decía de llamo por teléfono al call center y me atiende una persona desde Centroamérica, ¿sí? Eh, bueno, o el streaming. Yo veo películas, ahora hay no sé si vieron en Netflix, pero hay, o por ahí me lo ofrece a mí, no sé, una cantidad de películas coreanas, finlandesas, suecas, que es una cultura que es muy ajena a la nuestra, pero sin embargo, estamos permanentemente bombardeados con este tipo de información. Bien. Y por supuesto, ocurren estos desniveles, como decíamos antes, en cómo se
desarrolló la globalización. Entonces, China, por ejemplo, pudo aprovechar mucho las ventajas de la globalización, mientras que, por ejemplo, los países africanos se vieron súper perjudicados. Entonces, como siempre pasa, los países más desarrollados suelen beneficiarse más. En cuanto al impacto económico, dice Giddens, ya no está. Y acá sí hay un tema que no vamos a ahondar, pero sí no quiero dejar de mencionárselos. Que cuando nosotros pensamos, ustedes son jóvenes, pero por ejemplo en la época, en los 50, en los 40, en los 60, el Estado era la fuente máxima de ordenamiento de la sociedad. ¿Qué pasa hoy? Hoy no existe más esa noción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos las grandes corporaciones que están por afuera del Estado-Nación, ¿sí? Antes, no sé, Perón podía imponer una normativa o una ley o un decreto, lo que sea, diciendo de qué manera tenían que comerciar las empresas. Hoy viene, por ejemplo, una de estas grandes economías, como por ejemplo Renault, no sé, empresas, estas grandes organizaciones como Renault o Fiat o alguna empresa muy grande de las automotrices, y puede imponerle al Estado sus propias normas. ¿Por qué pasa esto? Pasa precisamente porque son conglomerados tan grandes que van a determinar de qué manera se tienen que desarrollar las políticas económicas. ¿Por qué? Porque si no, simplemente dicen, bueno, si no es como yo te digo, cierro las fábricas y me voy. Ese cierro las fábricas y me voy implica desempleo, caída de la actividad económica, probablemente inflación, bueno, una serie de cosas a las que los estados no están en condiciones de afrontar. ¿Entienden? Entonces, la idea un poco de la formación de estos mercados están como por encima de lo que antes nosotros conocíamos por Estado-Nación, ¿sí? Entonces, y además hay otro tema que tiene que ver con muchas de estas empresas como Amazon, Apple, funcionan en Estados Unidos, pero están radicadas en otro país. ¿Por qué? Porque pagan menos impuestos. ¿Sí? Entonces esto también. O puedo dejar mi plata no mi plata porque soy docente universitaria, pero la puedo dejar alguna plata en las Islas Caimán si yo tuviera. ¿Por qué? Porque no pago impuestos. Bueno, estas cuestiones las permite la globalización, como dice Giddens. ¿Qué pasa con estas corporaciones? Bueno, son tan grandes, dice Giddens, crecieron tanto como, por ejemplo, no sé, Google, Amazon, Facebook, X, la de Elon Musk, y tienen tanto poder económico en algunos países que influyen en las políticas públicas, esto que decíamos recién, y muchas veces evaden regulaciones porque operan en distintas jurisdicciones. No pago impuestos acá, pago impuestos allá, o por ejemplo Mercado Libre, que el dueño de Mercado Libre no vive en Argentina, vive en Uruguay. ¿Por qué? Porque paga menos impuestos, ¿sí? Entonces, esto lo permite la globalización. Pero también, dentro de lo que es el impacto económico, hay oportunidades y desigualdad económica. Entonces, la globalización generó estas oportunidades de desarrollo en algunas regiones y especialmente en países emergentes, siempre y cuando hayan sabido cómo atraer inversores, ¿sí? Inversiones extranjeras. China e India crecieron enormemente porque sí, atrajeron grandes empresas que pusieron mucha plata para el desarrollo de la industria. Entonces crecieron un montón. Piensen que China, aproximadamente, no ahora, pero en los últimos 10 años, China por año salían 10 millones de personas de la línea de pobreza, pasaban de pobres a clase media. Así que imagínense el crecimiento que tuvo China. Bien. Y otro tema que no es un tema menor
es el tema de las crisis financieras. ¿Qué pasa con las crisis económicas globales? Ustedes, no sé si saben, pero nosotros vivimos dentro de lo que es lo que es el capitalismo. A partir de la Revolución Industrial se instauró como modo, como sistema, el capitalismo en los países de Occidente. Y el capitalismo tiene ciclos. Ya por definición, el capitalismo tiene ciclos. Entonces, necesariamente tiene una época donde sube y después tiene una época donde baja. La primera gran crisis fue la de 1873, la segunda gran crisis que fue tremenda, una crisis financiera enorme y ustedes deben haber escuchado nombrar, es la crisis de 1929, donde quiebra Wall Street y se produce una crisis a nivel mundial enorme. Precisamente porque no había globalización en la velocidad en la que tenemos nosotros hoy, no impactó tanto y tan rápidamente a los países más periféricos, pero sí la crisis de 2008, que ustedes habrán escuchado nombrar, que empezó en Estados Unidos, terminó con el colapso de las bolsas de Asia, América Latina y Europa. ¿Sí? Entonces, es muy difícil. Los mercados son tan interdependientes que fíjense que si cae, cuando nosotros nos levantamos, el mercado en Argentina abre a las 11, la bolsa de valores. Ya cuando nos levantamos a la mañana, si escuchamos que cayeron las bolsas de Oriente, que operan durante la noche argentina, ya sabemos que ese día va a ser un día negro para la bolsa de Argentina. ¿Por qué? Porque se mueve a una muy grande, gran velocidad. Por otro lado, tenemos el impacto cultural, ¿sí? Y lo que dice Giddens es que este impacto se debe a que vivimos en un mundo donde los valores, los estilos de vida, los productos culturales, todos circulan a un nivel como internacional que nunca antes se vio. Y esto, pues yo ahí les puse una foto de K-pop. Ahora, en el colegio de mi hija, de que no tiene tiene 11 años, están todas bailando K-pop. Y K-pop es el pop coreano, no tiene absolutamente nada que ver con nuestras raíces. Es mucho más probable que puedan estar bailando una chacarera o, no sé, un chamamé o un tango, si quieren, que K-pop. Pero esta gran revolución que generó que fue la globalización, hace que haya un común, Giddens lo llama doble movimiento, de llevar y traer cultura a los distintos espacios, ¿no? Entonces, hay como una difusión de valores, dice Giddens, como estilos de vida y productos culturales que van y vienen. ¿Por qué? Porque la globalización facilita la circulación de ideas, la circulación de modas, las costumbres, los bienes culturales. Piensen que, por ejemplo, Halloween. ¿Qué es Halloween? Halloween es algo que se creó en Estados Unidos y que no tiene nada que ver con nuestra cultura, ¿sí? Y sin embargo, el 31, no sé, de octubre, 30 de octubre, nosotros ahora todos los nenes se disfrazan de fantasma porque festejamos Halloween. Bueno, no. Esto no pasaba hace 40 años, 30 años, 20, no pasaba hace 20, ¿sí? Entonces, y además hay otra cuestión, las redes sociales ahora, ¿no? Que las redes sociales es un fenómeno hiper novedoso que tiene que ver con el uso de TikTok, bueno, ya Facebook, ¿no? Porque delato mi edad, pero Instagram, y vemos memes, y vemos el influencer, y queremos copiar modelos de gente que es exitosa y que le va perfecto y que es maravillosa, ¿sí? Bien. Dame un segundo. Bien. Por otro lado, dice Giddens, hay como una cierta homogeneización, producto de esto que venimos hablando recién. Es una homogeneización cultural que está impulsada por las potencias occidentales, ¿no? Entonces, piensen que si miran la fotito de los chicos de K-pop, hay muchos que están operados para que les crezcan los ojos. Y hay gente que se opera y que tiene problemas
dormir porque el párpado, como se operaron para hacer el ojo más grande, hay modelos y demás, no es un tema menor, no les cierra el ojo para dormir porque, claro, se levantaron el párpado, entonces al no cerrarles el ojo, no se hidrata bien durante la noche y entonces se les producen problemas, que desconozco el problema, pero problemas de sequedad del ojo que les dañan la visión. Entonces, fíjense cómo nosotros también, o sea, no solo escuchamos K-pop, sino que ellos quieren parecerse a nosotros, ¿no? O ser blancos, por ejemplo. Yo hago mucha referencia a China porque yo viví muchos años en China. Pero las mujeres andan con sombrilla porque quieren ser blancas, porque no quieren mostrar, quieren ser blancas como los occidentales, no quieren mostrar que viven en el campo y que son, que están bajo el sol y que son trabajadoras de la tierra, ¿no? Es como una cuestión de estatus, ser blanca como nosotros. Bien. Ya, y otra cosa también, ¿no? Que hablando de esto de los idiomas, ¿no? Hoy parece que si uno no habla inglés, no sirve para nada, ¿no? Si uno no tiene, no, necesitas inglés. ¿Para qué? Si voy a trabajar, por ejemplo, voy a trabajar de cajero en Coto. ¿Tenés inglés? ¿Pero quién me va a venir a hablar en inglés de cajero en Coto? Pero me piden inglés. Entonces, bueno, también, ¿no? Se convirtió como en el idioma principal del comercio, el inglés. Bien. Pero también hay un fenómeno que tiene que ver con la resistencia que, que genera y la reafirmación de la identidad cultural, nacional y étnica. Piensen en los 200 años, en el bicentenario, ¿no? Piensen cómo, independientemente digamos, de las cuestiones que tengan que ver con la tradición y demás, hubo como un resurgimiento en Argentina de revalorizar los símbolos de nuestra identidad, ¿no? De, de refundar algunas cuestiones que tienen que ver con el folclore argentino, los símbolos patrios. Hay como una cuestión de resistir a esta bajada de cómo tenemos que ser, ¿no? De cómo nos tenemos que vestir, de cómo tenemos que hacer las cosas. Y hay algunos países que muestran más resistencia a esto, a estas cuestiones de reafirmación de la identidad cultural. Sobre todo en Francia se ve como ellos todavía tratan de mantener su identidad en la lengua. Y entonces, por ejemplo, cada vez que viene una palabra nueva, ellos la traducen. No dicen, por ejemplo, eh, software cuando hablan de programas. Ellos lo traducen y dicen logiciel. Entonces, le crearon una palabra para reafirmar la identidad cultural. En China no se dice celular, se dice shouji, que quiere decir máquina de mano. Esa es la traducción, ¿no? Entonces hay como ciertos valores que intento mantener como país. Bueno, me voy a tener que apurar porque si no, no voy a llegar a dar. Bien. Y está esta cosa de este doble movimiento que ya me anticipé recién hablando, pero tiene que ver con esta integración que está producida por las plataformas, por ejemplo, YouTube, Netflix, que muestra a nivel global situaciones de la vida cotidiana de los distintos países, la resistencia, estas cuotas de contenido, por ejemplo, que algunos países ponen ahí. Por ejemplo, antes había en Argentina que una determinada cantidad de estrenos en el cine debían ser argentinos. Bien. Y hay también impacto político, ¿no? Yo también ahí les puse como una viñeta que me pareció interesante, sobre todo por lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Del FMI y de entender qué es lo que está pasando. Y el FMI le dice a un paisano,
Tu problema es la desigualdad y la pobreza. No me diga, le dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce una bajada de algunos supraorganismos que están por arriba del Estado-Nación? Entonces, lo que dice, y que ya un poquito charlamos recién, en cuanto al impacto político, la soberanía nacional de los países se ve un poco desafiada. ¿Por qué? Porque empiezan a tener menos poder los países, los poderes políticos, los gobiernos. Empiezan a tener, es un escenario donde el poder económico está por encima del poder del Estado-Nación. Entonces, pero además, por ejemplo, se ven desafiados por los tratados internacionales. Se ve mucho en los tratados internacionales que firma Argentina, tienen rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Que el Tratado por los Derechos del Niño tiene la misma validez que cualquier artículo de la Constitución. Está por encima de todas las leyes. Entonces piensen que en cuanto a esto, en cuanto a medio ambiente, hay algunas cuestiones que tienen que ver con estos estados que van perdiendo el control frente al poder económico. Bien. Pero por otro lado, está esto que decía recién en la viñeta, la influencia de los organismos internacionales en las economías y en la política de los países. Puntualmente hay muchas decisiones políticas que se ven como acotadas, ¿no? Ahora estábamos en este tema que hay ahora, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y si nos presta la plata o no. Bueno, el Fondo Monetario le está diciendo al gobierno que tiene que soltar el dólar. Y entonces, pero claro, esto va en contra de los principios del gobierno. Pero si el gobierno quiere la plata, va a tener que hacerlo. Entonces es toda una negociación que definitivamente va socavando el poder político de los gobiernos nacionales. ¿Sí? Bien. Y también se producen esto que recién mencioné cuando hablábamos del cambio climático, estas como tensiones entre las ideas del país o las prioridades, si queremos, del país y la situación de las prioridades globales, digamos, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, que es uno de los temas fundamentales, como en el Acuerdo de París, por ejemplo, que se busca reducir las emisiones de carbono, pero si yo reduzco las emisiones de carbono, tal vez atento contra la producción industrial de algunas empresas que empujan la economía. Entonces, hay que ver, es un juego en el que todo el tiempo eh, hay que medir hasta dónde y desde dónde. Entonces, esta soberanía nacional claramente se ve perjudicada por estos acuerdos y por las regulaciones internacionales, porque los estados no pueden ya más tomar decisiones por sí mismos y tienen que medir una serie de variables que están afuera, como por ejemplo eh, los compromisos adoptados internacionalmente. ¿Sí? Eh, Cuando esto que está en boga estos días, ¿no? Que decía, ¿por qué el gobierno kirchnerista pagó al fondo todo lo que se le debía? Porque precisamente se desató el no deber plata implicaba poder implementar la política económica que querían. Hoy por hoy estamos atados a que los gobiernos, el Fondo Monetario y los acreedores internacionales nos permitan hacer y pagar lo que vamos pudiendo pagar de toda la plata que debemos. Entonces, en función de eso, nos imponen una agenda, básicamente. Un ejemplo de esto, como para que entendamos, es el Brexit. Yo no sé si lo escucharon nombrar, pero el Brexit es como una
mezcla entre Britannic, de Gran Bretaña, y exit, que es salida. Entonces, salida del el espacio Schengen, que fue la Unión Europea. Entonces, lo que dijo Gran Bretaña es, voy a salir de la Unión Europea porque me imponen demasiadas normas, demasiado control sobre mis políticas, entonces no tengo autonomía. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las contradicciones que tiene la globalización? Las contradicciones, los desafíos que tiene la globalización. Bueno, lo que dice Giddens es que si bien conectó economía, sociedades, culturas a una escala que no tiene precedentes, la globalización está llena de contradicciones, ¿no? Y que cada avance que facilita, y también surgen nuevas cuestiones que tienen que ver con desafíos que ponen, que cuestionan de alguna manera los beneficios que esta implicó, ¿no? Una de las principales contradicciones es esta idea de eh, interconexión global versus desigualdades económicas. ¿Qué es esto que les puse acá? Es un gráfico en el que podemos ver que, piensen esto, piensen, yo tengo una bolsa con toda la plata del mundo. Esa bolsa la voy a dividir en dos. Entonces, mitad para acá, mitad para allá, lo mismo de plata. El 1% de la población más rica tiene el 50% de ese dinero del mundo. El 99% del resto del mundo tiene la otra mitad. ¿Se entiende esto? Fíjense y pensemos qué incongruente que es esto, ¿no? Qué contradictorio. ¿Cómo puede ser que el 1%... Elon Musk tiene más plata que muchos países de África? Piensen, probablemente, no sé, pero probablemente más que nosotros, seguro también. Entonces, piensen qué notable este punto. Ahí lo que ven en ese gráfico se explica, bueno, más o menos cómo es la pirámide, pero la idea es esta, es el 1% contra el 99% y manejan la misma cantidad de plata. Bien. Pero otras contradicciones que aparecen también es que, además de esta brecha que se genera, hay bolsas del mundo que se volvieron epicentros como Shanghái, como Londres, como Nueva York, y hay países que están en pobreza extrema, ¿sí? Centroamérica, África, algunos países de Asia también. Por otro lado, hay empresas tecnológicas bueno, algunas nombramos, Apple, Samsung, no sé, Amazon, que cotizan y generan miles de millones de dólares, pero que también tienen a trabajadores absolutamente precarizados, que trabajan, que no tienen servicios básicos, que no tienen derechos laborales básicos. ¿Por qué? Porque se apoderan de esos trabajadores que trabajan, no sé, en los países del sudeste asiático, por ejemplo, y que trabajan 1000 horas por un salario ínfimo, casi en condiciones de los inicios de la Revolución Industrial. Bien. Y acá, volviendo al tema de lo que les decía recién, esto que ustedes ven acá, estas dos fotos, son realmente impactantes. Eso parece que fuera hace, no sé, la esclavitud, que yo les estuviera mostrando fotos de la esclavitud. Y realmente no es así. Lamentablemente eso sucede en Brasil hoy. Ese es un fotógrafo contemporáneo que se llama Sebastián Salgado y sacó fotos en dos minas particularmente de Brasil. Una es una mina de azufre y la otra es una mina de cal, creo. En Brasil hay mucha explotación minera. No les tengo que decir la expectativa de vida que tiene esta gente porque ustedes ya se dan cuenta que respiran, lo que respiran, azufre en un caso y cal en el otro. La expectativa de vida de estas personas es muy, muy baja. Entonces, esta globalización además generó
condiciones de precariedad laboral muy grande, porque se amplía de alguna manera la base de trabajadores. Las migraciones hacen que mano de obra barata venga, porque sin lugar a dudas está mucho peor en otros países, entonces vienen a trabajar acá por un salario muchísimo más bajo. Y eso lo que hace es que los derechos bajen también. ¿Por qué? Porque si yo puedo contratarte a vos por 5 pesos y tenerte en negro, y si vas a aceptar igual, entonces te contrato, porque voy a tener más ganancias y más dividendos, ¿sí? Entonces piensen que es un tema no menor, el tema de la deslocación, de la precarización laboral, ¿sí? Bien. Y otro de los desafíos o de las contradicciones que mencionábamos recién, fíjense en este dibujo, que es muy, dice mucho este dibujo. Fíjense que entran personas de distintos colores, de distintas formas, y salen todos iguales como en la canción de Pink Floyd, ¿no? Todos iguales y todos haciendo lo mismo. ¿Y qué dice? Dice, bueno, hay otro problema que es la diversidad cultural versus la homogenización que nos provoca esta mixtura entre las distintas formas de vivir, entre las distintas culturas, ¿no? Internet, las migraciones, el comercio internacional, los viajes, hacen que las personas tengan acceso muy rápidamente a una diversidad de ideas, costumbres y expresiones artísticas. Ustedes que trabajan en las fuerzas deben saber que acá, históricamente, el teléfono del comando radioeléctrico, que se llamaba así, que era la policía, era 101. ¿Qué pasó? Veíamos tantas películas en donde el teléfono era 911, llama al 911, que tuvimos que cambiarlo, porque la gente llamaba al 911. Entonces piensen que como esto se ve todo el tiempo en todos lados. O sea, la globalización está en todos lados, permanentemente, como persiguiéndonos como gran hermano. Soy un poco extremista, ¿no? Medio que se van a salir re desmoralizados de acá. No, no. Levanta, un poco levanta después. Bueno, entonces, la globalización atenta un poco, de alguna manera, contra esta diversidad cultural, contra las culturas propias de cada país, ¿sí? Piensen en, no sé, yo voy a la salida del colegio de mi hija adolescente y se visten todas iguales y yo miro una serie y están todas iguales vestidas, ¿no? Una serie de otro país. Y además, esta cosa de el inglés, que se convirtió en algo dominante, que decíamos recién, y cómo se puso en peligro un montón de lenguas típicas de este país. En Argentina no se habla solo español, se hablan un montón de lenguas, y también lenguas indígenas, dialectos, lenguas regionales, ¿sí? Y otra cosa, yo no sé cómo es en donde están ustedes, pero acá parece ser que ahora el café lo tenemos que tomar tibio porque está de moda el café de Starbucks o el café de ¿cómo se llama? El café de autor, donde está frío y yo voy a tomar un café y no puedo tomar un café caliente como me hacía mi abuela, un café con leche. No, está frío porque el café es... Entonces, todas estas cuestiones. Ay, yo realmente me enojo. Digo, ¿no me puedes hacer un café caliente? No, bueno, no, parece que esto no sucede. Starbucks estableció que el café es de determinada manera y empezó a reemplazar un montón de pequeños comercios que había, ¿no? O McDonald's también, el bodegón que había en tal barrio, que uno conocía al dueño, bueno, ya empezaron como a desaparecer, porque no pueden competir contra los monstruos, porque seguramente el señor, el dueño del bodegón, tenía a los empleados en determinadas condiciones que McDonald's no va a tener, porque los precariza, porque los hace laburar en cualquier horario, porque vienen, los pibes están 1000 horas por 2 mangos con 50, ¿sí? Y si no, de hecho,
Y no importa porque tengo una fila más de gente que está esperando para entrar a McDonald's. Bien. Por otro lado, no, los dibujos hoy van a terminar todos llorando. Y los dibujos. Y después tenemos el tema del avance tecnológico versus la brecha digital. Este tema se vio muy fuertemente durante la pandemia. Los chicos acá en Capital probablemente estuvieran infinitamente más conectados, en la provincia de Buenos Aires también. Pero si yo les pregunto en Salta, en Jujuy, en la Patagonia, muy probablemente esos pibes se hayan quedado un año sin clase. Porque la facilidad de conexión no es igual en todo el territorio, y mucho menos en todos los países. Entonces, pensemos que mientras algunas personas y algunos países se benefician enormemente con estos avances tecnológicos, otros quedan muy excluidos porque no llegan, porque no acceden a la tecnología y porque la brecha digital genera brecha educativa. ¿Sí? Porque ustedes pueden acceder a internet, a bibliotecas, a libros, a videos, pero hay gente que no. Y esto se ve mucho. En los países desarrollados casi todo el mundo tiene acceso a internet, mientras que en zonas rurales no. Todavía sigue siendo muy acotado. Y mientras la educación en línea y el teletrabajo, el home office y todo eso creó nuevas oportunidades para algunas personas, también dejó afuera las que no tienen computadoras y que no tienen una conexión que sea estable. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la expansión de las libertades versus la mayor vulnerabilidad. Giddens, y también hay otros autores como Bauman, como sobre todo Deleuze, o Castell, hablan de qué pasa con la libertad de la gente, porque yo me siento libre, me siento cada vez más libre, pero en realidad estoy más vulnerable, porque la globalización permitió que las personas tengan más información, que participen de movimientos sociales, que tengan más oportunidades laborales en el extranjero. Pero sin embargo, al mismo tiempo creo una mayor sensación de incertidumbre, ¿no? Los mercados laborales son muy inestables, hay crisis económicas todo el tiempo que nos afectan muy rápidamente, hay mayor exposición a riesgos globales. Piensen que si esto está estudiado, una persona que se incorpora, no es el caso de ustedes porque ustedes tienen un trabajo estable y permanente, pero una persona que se incorpora al mercado de trabajo hoy, a partir de ahora, un joven de 18 años, se estima que va a cambiar de trabajo 14 veces a lo largo de su vida. Piensen esto y piensen en sus abuelos, piensen en sus padres, que trabajaron toda su vida probablemente en la misma empresa y se jubilaron, iban durante años al mismo club, se juntaban con la misma gente, iban a las vacaciones al hotel del sindicato. Siempre a lo largo de toda su vida tuvieron una trayectoria laboral casi única. Hoy no. Hoy hay un alto nivel de rotación que provoca, por supuesto, una incertidumbre muy grande. Esto hay autores que hablan que por eso también toda eh, esta novedad de los trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, tienen mucho que ver, dicen algunos autores, precisamente, y esto se los cuento como nota de color, pero, precisamente con esta incertidumbre que vivimos, con esta preocupación de nunca poder llegar a cumplir las expectativas que yo me fijé, ¿no? Nunca estar lo suficientemente linda, nunca ser lo suficientemente eficiente en el trabajo, nunca ser lo suficientemente buena madre, buen padre. Todos estos cánones, estos estereotipos, nunca llegamos. Y ese nunca llegar hace que nos sintamos mucho más vulnerables, mucho más expuestos y con mucha mayor incertidumbre. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la globalización en la vida cotidiana? Bueno, la globalización no es un concepto abstracto,
que solo afecta a los mercados y a los gobiernos, como vimos recién. Desde la ropa que usamos hasta la manera que nos comunicamos. Fíjense que ahora hay palabras que yo no entiendo, como por ejemplo, el otro día por esta una serie nueva, incel, ¿no? Es una categoría de personas que no tienen relaciones y que... O, no sé, ya ahora no me acuerdo, pero hay muchas palabras que surgen que son en inglés y que se incorporan a nuestro diálogo, a nuestra cotidianidad porque nos comunicamos de manera diferente, ¿no? Las rutinas nuestras están influenciadas por procesos globales que trascienden las fronteras nacionales, qué sé yo. Antes, no sé, teníamos una forma de alimentarnos, ahora tenemos una forma... Argentina, por ejemplo, siempre fue de cenas pesadas y grandes. Ahora parece que no hay que hacer esas cenas pesadas porque hace mal. Pero ¿por qué? Todo esta, y entonces voy a tomar el jugo que, o desayuno panceta ahora. Le parece que las dietas keto desayunamos panceta o huevos revueltos. En Argentina nunca se desayunó eso, pero bueno, ahora fíjense cómo en todo está, ¿no? En todo, los tipos de platos o los tipos de fiestas o los tragos o todo, ¿sí? Entonces esto como que va a cambia nuestra forma de consumir, cambia nuestra forma de relacionarnos, cambia todo, ¿sí? Bien. Ay. Eh, pero también, no, me olvidé una cosa de comentarles antes, acá, que está como acá oculto, el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hacen que antes las comunicaciones entre las personas era mucho más lenta, mucho más difusa, artesanal, ¿no? Ahora es inmediata. Y yo me puedo comunicar con personas que viven en cualquier lugar del mundo muy rápidamente. ¿Qué pasa entonces también con, fíjense que acá arriba tengo o puse una imagen de migrantes, de africanos que están en esos barcos a través del Mediterráneo para llegar a Europa, ¿no? Bueno, la globalización le abrió las puertas de nuevas oportunidades laborales y educativas en distintos países a gente de otros países, pero muchas personas que mucha gente estudia sin salir de su casa, por supuesto, pero sin embargo también se provocan estas migraciones forzadas con la idea de esta promesa de vivir mejor, ¿no? Eh, las desigualdades son tan grandes, las desigualdades económicas, y lo que nosotros vemos de el sueño de la maravilla que es vivir en Europa, hace que estas personas decidan dejar sus propias tierras para moverse en pos de exponiendo su vida, porque esta gente, fíjense en las condiciones en las que viaja, atraviesa el mar, seguramente no saben nadar porque son del interior de África, y sin embargo deciden mudarse de país en pos de esta promesa de estar mejor, ¿no? Eh, bien, en algunos casos, en el mejor de los casos, buscando una promesa laboral, en el peor de los casos, siempre huyendo de conflictos bélicos, religiosos, terroristas y demás, ¿no? Bien, y por otro lado, abajo yo lo que puse son unas mujeres árabes pidiendo en una iglesia católica, ¿no? Cristiana. Entonces, también pasa esto, que se produce como una mixtura y las dinámicas que tiene la identidad y la integración y la preservación de los valores culturales y demás cambian. Las personas ya no se identifican solo con su nación o con su comunidad local. Ahora toman elementos de las diferentes culturas mientras intentan preservar su propia identidad. No es un juego que está permanentemente buscando el equilibrio entre la integración cultural y la resistencia a esta homogeneización que provoca, digamos, la nueva cultura. Bien. A ver,
Bien. Y por otro lado, tenemos hay algunos movimientos sociales que surgieron para preservar esta identidad cultural, ¿no? Hay algunos movimientos eh, como hay movimientos interesantes que, que, que tienden a preservar todavía algunas tradiciones. Bien, y por otro lado tenemos el acceso a la información global, a las noticias en tiempo real, ¿no? Ya la globalización cambió la forma en que nos informamos, en que consumimos la información. Tiene que ser todo ya, 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 ya. Y parece que, por eso quedó caduco el diario. Uno de los mayores placeres que tenía mi papá era sentarse a la mañana a leer el diario, el fin de semana tomar mate y leer el diario. Imagínense pensar en un diario hoy que fue impreso a la 1 de la mañana del día anterior. Es viejo ya, es viejo, pasaron tantas cosas desde la 1 de la mañana hasta ahora. Entonces, esta idea de necesitar permanentemente esta información y actualizada y ya nueva, y estamos mirando todos los canales de la tele que están informando ahora, a o vivo. eh, bueno, y la propagación que hay, además, como el lado B de la fake news. Piensen que una cosa que era buenísima, que era que nos podíamos mantener informados a través de Internet permanentemente de todas las cuestiones, ahora, y la verdad que es una lástima porque ya no sé qué creer, ¿no? Porque, y eso debe ser fake news. Si viene de Facebook, seguro que es mentira. Eh, es difícil, ¿no? Es difícil saber hasta dónde y desde dónde no. Bueno, y dentro de las conclusiones, yo como para ir cerrando, porque todavía nos queda un texto de Durkheim, la idea es que la globalización tiene sus propias contradicciones, ¿no? Es un proceso complejo, ambivalente, transformó mucho la economía y la política, la cultura, la vida en general, en todos los rincones del planeta, todos lados. Giddens dice que este proceso no puede analizarse de manera simple, ¿no? Que hay que verlo, es multidimensional, no podemos decir es bueno o es malo, ¿no? Si yo les pregunto, ¿la globalización es buena o es mala? No te puedo decir, porque es tan complejo, dice Giddens, y es tan multidimensional que es imposible establecer si es sí o no. Lo que sí se puede decir es que hay algunas cuestiones que tienen que ver con una globalización que fue buena y con algunos aspectos negativos de la globalización. Eh, entonces, es un proceso complejo con impactos diversos, dice. No afecta a todas las regiones, sectores, de la misma manera, dice, como vimos recién, algunos lugares del mundo tuvieron mayor crecimiento económico que en otros se profundizó la desigualdad. La pandemia, lamentablemente, profundizó aún mucho más y muy rápidamente las desigualdades. Piensen que las personas que no tenían acceso a un salario fijo cayeron muchísimo. Ustedes, porque cobraban todos los meses el sueldo, entonces por ahí uno no lo nota tanto. Pero las personas que tenían que salir a vender y que no podían vender, realmente se vieron muy afectadas y generó conflictos muy, muy grandes en este sentido. Y también los beneficios y los desafíos dependen, ¿no? Depende cómo fueron, esto que decíamos de negativos o positivos, ¿sí? La globalización no es buena ni mala, es simplemente, ¿no? Depende de cómo los gobiernos, las empresas, cómo cada país pudo aprovechar algunas cuestiones y disminuir los efectos colaterales o los efectos negativos de la sociedad. Y bueno, otra vez volviendo a lo mismo, ¿no? Que es otro de los efectos, es un mundo mucho más conectado, pero mucho más desigual. Hay personas que pueden trabajar, viajar con más facilidad, pero hay otros que realmente son sectores que son excluidos. Por ejemplo, el caso que veíamos recién de las personas, los migrantes en Europa,
que hay un trabajo muy interesante de Castel que habla de estas personas que con una promesa de vivir mejor se mudan, por ejemplo, a Europa, pero en Europa no son ciudadanos y pierden de alguna manera después de los años, con los años van perdiendo su identidad. ¿Por qué? Porque estas personas no son ni ciudadanos europeos, ni son ciudadanos de su propio país, ya son apátridas. Y entonces quedan como en una nebulosa en donde no gozan de derechos, pero tampoco pueden volver a su país porque ya no son más parte de ese país. Entonces son fenómenos realmente dolorosos y profundos para los excluidos, ¿no? Bien. Y entonces lo que dice es, bueno, fíjense que la idea es tender hacia una globalización más equitativa, ¿no? Dice, es un fenómeno irreversible, no podemos pararlo, pero bueno, tenemos que ver de qué manera podemos hacer que nos duela menos, de qué manera podemos hacer que los efectos sean más equitativos, más sostenibles, más llevaderos. El desafío no es, dice Giddens, rechazar de lleno la globalización, sino es tratar de gestionarla de la de la mejor manera posible, con los menores efectos secundarios, digamos, ¿no? Para aprovechar, sin dudas, lo más, como minimizando los riesgos y aprovechando los beneficios, ¿no? Bien, como para mantener incluida, fíjense en esta imagen de por lo menos que haya igualdad entre las distintas poblaciones. Bueno, antes de las preguntas de este texto, quería como cerrar y pensar que ¿de qué manera nos influyó? Porque esto va a formar parte del ejercicio que vamos a ver. Pensemos de qué manera nos influye la globalización todos los días y veamos cómo podemos gestionarlo nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que de alguna manera no sea tan desequitativo todo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, hablé un montón y ya no me quieren ni escuchar, ya ni hablar quieren. ¿No? Nada. No, profesora, creo que considero que la globalización, como dice ahí, ha generado una gran brecha, ha marcado mucha desigualdad, y bueno, eso es algo que no se va a revertir de un día para otro. Creo que hay un montón de intereses de por medio y bueno, esperemos que en algún momento puedan llegar a tener la oportunidad aquellas personas que son las más afectadas de todo esto, ¿no? Exacto. Porque la verdad es que hoy en día se complejiza un poco todo. Usted decía del tema de la explotación en cuanto a las personas de África, pero bueno, a veces uno trasladándolo no a otro país, sino dentro de lo que es la Argentina, ¿no? ¿Cuántos trabajos que vienen de extranjeros? Porque bueno, hacen trabajos de costura, que son mal pagos, o por ahí si uno que es argentino, ¿por qué tiene que irse al exterior para tener un sueldo mucho más grato, ¿no? Porque nuestra tarea, yo creo que con mis compañeros acá, la mayoría va a coincidir de que por ahí le metemos muchas horas de trabajo y el trabajo en sí no está bien remunerado. Entonces eso también es parte de lo que tendría que modificarse. Exacto. Es mi punto de vista, ¿no? No sé qué Sí. consideran mis compañeros, pero bueno, es un poco eso, ¿no? De la globalización en sí, genera cierta brecha, genera desigualdad, obviamente, y creo que los beneficiados son los que más ingresos tienen. En cuanto a economía, hoy está el tema de las criptomonedas, que fue el boom del momento, y después terminamos enterándonos de que era todo una cuestión ahí que se terminó enriqueciendo ciertas personas, ¿no? Y muchas otras terminaron perdiendo todo lo que tenían. Exacto, sí, sí, es muy cierto lo que decís. Yo puse ejemplos
de otros países para que la realidad no sea tan cruda, ¿no? Pero si uno piensa, hay talleres clandestinos, Y la verdad es que hay que hablar de la realidad. sí, En sí, sí, fin, sí. no Sí, nos porque si no es vayamos un a otro bajón. país y acá es de terror. Sí, 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 coincido absolutamente con lo que decís y no hace falta mirar otros países. Acá en Argentina pasamos por todo, porque además tenemos un abanico de todo lo que describimos como para ver, ¿no? Sí, es muy cierto lo que decís, Noelia, es muy cierto. ¿Alguien más que quiera hacer otro comentario? Si no, pasamos al texto de Durkheim. Me olvidé de comentarles, me olvidé de comentarles. Vuelvo a compartir video, esta misma. Me olvidé de comentarles que tienen un control de lectura que está en el campus, se los puse ahí, lo van a ver, dice control de lectura, creo que son 10 preguntas de multiple choice. No los evalúo, esto no va a ser nota ni nada, pero es como para ver si entendieron el texto, ¿sí? Y por otro lado tienen una actividad que esta sí la tienen que entregar, que es, forma parte de la clase asincrónica, ¿no? De estas dos actividades, forma parte de las actividades que tienen que complementar, porque ustedes saben que la carrera está pensada para que ustedes tengan 4 horas de cursada de esta materia, pero como beneficio, porque ustedes trabajan, porque todos tienen obligaciones, se hace que 2 horas sean sincrónicas y el resto sean actividades que se ponen. Entonces, tienen este video que es de la globalización según Noam Chomsky, que es un filósofo, sociólogo, antropólogo. Son 5 minutos de video, 6. Y después tienen una pregunta que tienen que responder y pueden responderla en el foro. ¿Sí? Eh, bien. Esto fue lo que tiene que ver con la clase. Un segundo, ¿eh? Bien, el segundo texto que tenemos es el texto de Durkheim. Segundo que estoy abriéndolo acá. Bien. El capítulo de Durkheim que vamos a ver hoy tiene que ver con, es anterior a la globalización. Durkheim es un filósofo alemán que habla antes, pero estaba dentro del programa y tiene que ver con un poco cómo vamos a entender lo que son los hechos sociales. Es otro tema. Después volvemos a retomar el concepto de globalización la semana que viene cuando veamos el texto de Bauman. Pero hoy lo que vamos a hacer ahora es cortito este texto y lo que vamos a ver es cuál es el concepto de hecho social. Esto que yo les decía de qué es un hecho social, ¿no? ¿Qué es estudiar sociología? ¿Qué es estudiar problemas sociales? Esto de cuál es el objeto de estudio, ¿no? ¿Y por qué tenemos que pensar, dice Durkheim, que nosotros también estamos en condiciones de armar una ciencia con esto que yo les contaba? En China, 2 más 2 es 4.
Hoy, ayer y probablemente mañana. Acá 2 más 2 es 4, pero no es lo mismo un hecho social en China o acá, o mismo acá, pero hoy y comparado hace unos años, ¿no? Hay como una diferencia. Entonces, la obsesión de Durkheim fue la de intentar demostrar que los hechos sociales pueden ser aplicables, digamos, todo el rigor de la ciencia, ¿no? Eso es lo que establece. Bien. Y lo que dice es, bueno, hay como cierta necesidad cuando vamos a enfrentar cualquier tipo de situación social que yo quiera analizar, hay como una necesidad de definir cuál es el objeto de estudio, ¿no? Y el objeto de estudio es precisamente el hecho social. Durkheim dice que toda ciencia necesita delimitar claramente su objeto de estudio. Para la física es tal vez el estudio de los procesos o los fenómenos que se muestran en el mundo. Para la biología es la naturaleza. Bueno, para las ciencias sociales, para la sociología puntualmente, son los hechos sociales. Entonces, lo que intenta es que se defina el campo de estudio, pero sin caer en la tentación de reducirla a la mera psicología individual, dice. Lo que intentamos hacer es que los hechos sociales se constituyan como el centro de lo que es la sociología científica. Por ejemplo, antes Galileo, no sé, o mejor dicho, antes de Galileo no se distinguía entre lo que era el movimiento físico y el movimiento aparente de los astros. No, creían que estaban ahí. Bueno, de la misma manera, Durkheim lo que dice es, bueno, la sociología no se puede confundir con ninguna otra ciencia. El objeto de estudio de la sociología es la sociedad y los hechos sociales. De la psicología es el individuo y de la filosofía es el estudio del pensamiento. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las características? Dice Durkheim, las características de los hechos sociales. Bueno, son modos de actuar, son modos de pensar, son modos de sentir, que son exteriores al individuo y tienen como un poder que de alguna manera es como un poder de coerción en virtud del cual se imponen sobre él. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que nosotros nacemos en una sociedad, nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros ya por el hecho de nacer en una sociedad actuamos de una determinada manera. Y no sabemos por qué hacemos determinadas cosas, pero las hacemos igual. Ahora les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos hechos, perdón, de estos hechos sociales? Bueno, el primero dice es la exterioridad, que tiene que ver con que los hechos sociales existen afuera del individuo, están puestos afuera. No los crea, no los controla, los hereda de una sociedad en la que nació. ¿Sí? Ahora, cuando les dé ejemplos van a entenderlo mejor. Por ejemplo, si yo digo lenguaje, ¿no? El lenguaje no se estructura. El lenguaje es algo que está impuesto, no lo crearon ustedes cuando nacieron. Probablemente puedan haber creado algunas palabras, algunos apodos a la familia, pero es algo que está antes de que yo nazca, el lenguaje. Y el lenguaje es un hecho social y lo aprendemos precisamente porque nacimos en esta comunidad. ¿Sí? Las costumbres, las formas, las normas sociales. Si yo entro sé que entro a una casa y no doy un portazo. ¿Por qué? ¿Alguien me lo dijo? No es que nadie me lo haya dicho. Yo lo aprendí de alguna manera porque estaba impuesto que si yo doy un portazo está implícito que estoy actuando mal. ¿Y cómo? ¿Te lo dijeron? No, no me lo dijeron. No me tienen que decir cada una de las cosas que no puedo hacer. Simplemente las sé. Y son externas a mí y están desde que yo nací, o antes de que yo naciera, ¿no? La segunda característica es la coerción. ¿Y qué es la coerción? La coerción no es coacción, ¿sí? Coacción es fuerza. ¿Por qué coerción? Porque los hechos sociales
ejercen una presión sobre los individuos para que actúen de determinada manera. Es esto que les explicaba recién. Yo sé que no tengo que dar un portazo, yo sé que no tengo que terminar de comer y tirar el plato de un... No. La idea es que yo voy a obtener una sanción por parte de la sociedad si yo no cumplo con eso. Si yo tiro el plato, voy a ir a un restaurante y termino de comer y tiro el plato, yo voy a recibir una sanción social por eso. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? No, no es muy compleja, pero es abstracta. Entonces, las normas de cortesía, por ejemplo, es un hecho social que nos impone de alguna manera cómo tenemos que saludar a una persona cuando llega a un lugar. No llego y lo escupo, llego y lo saludo, dependiendo de la persona que es, le doy la mano, eh, le doy un beso, lo abrazo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería la sanción de si yo no hago eso? Bueno, no hay una sanción de me van a meter preso, hay una sanción social que tiene que ver con miradas de desaprobación, con comentarios de qué maleducado, ¿sí? Eso ya es una sanción social. Entonces, la primera era las externalidades, la coerción, y la tercera sería lo que es la generalidad. Dice, ¿por qué son generales? Porque son colectivos, porque no es algo que yo aprendí y yo sé solamente, sino es algo que todos compartimos, es común a toda una sociedad o a un grupo social. Por ejemplo, las reglas morales, ¿no? Las creencias religiosas, eh, las costumbres, todo esto es compartido por una sociedad o por un grupo social, ¿no? Puedo no compartir la religión, pero la religión la voy a compartir con un grupo determinado. Entonces, eh, lo que dice Durkheim es, aunque estos hechos que realmente influyen en los individuos no tienen que confundirse con fenómenos que son puramente individuales, ¿no? Como por ejemplo los hábitos personales. Una cosa es los hábitos personales, yo me levanto todos los días a tal hora, o yo llego todos los días y saludo con un beso a todos mis alumnos de la UBA. Bueno, eso es un hábito personal, digamos que no es lo que habría que hacer socialmente, ¿no? Yo no lo hago porque son 150, pero imagínense. Pero bueno, la idea es que distingamos entre lo que son hechos personales o hechos sociales. Pero, de nuevo, la distinción entre estos dos es muy fina. ¿Por qué? Porque si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Hoy llegué tarde a la clase. Si pienso así, llegué tarde a la clase porque tuve un problema. Ok, llegar tarde a la clase parece un problema individual. Pero si yo les digo, llegué tarde a la clase porque no dormí en toda la noche porque estuve preparando 3 clases que tengo que dar, porque no me alcanza con la plata de mi trabajo y tuve que tomar 3 universidades más para llegar a fin de mes. Y además, tuve que llevar a mis hijas porque no tengo a alguien que pueda llevar a mis hijas porque soy madre soltera, por ejemplo. Ahí ven que, ojo, no sé si es tan individual, ¿sí? Entonces, una vez más, siempre hay que ver desde qué perspectiva nos paramos para analizar los hechos y los fenómenos sociales, ¿sí? No quiere decir que esté bien o que esté mal. Quiere decir, si yo lo fundamento bien, como Durkheim dice, esto es un fenómeno social y no es un fenómeno individual, y lo fundamento bien, está perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, los hechos sociales, digamos, se diferencian de los fenómenos individuales, ¿no? Los hechos sociales no tienen que ser esto que decíamos como actos biológicos o actos psicológicos míos, sino porque no dependen de mi voluntad individual. Si yo puedo querer que toda la sociedad se salude haciendo un determinado paso de TikTok, pero que yo quiera, eso no quiere decir que vaya a hacerse. Digamos, claramente no depende de mi voluntad. Eso depende de muchos otros factores.
El sistema educativo, por ejemplo, es un hecho social porque ya existía antes de que yo naciera y antes de que cualquier niño ingrese al aula, y seguirá, por supuesto, existiendo aún después de que yo salga o ese niño salga de la educación formal. Los hechos sociales no pueden explicarse, dice Durkheim, por esto que decíamos, factores biológicos o psicológicos. El suicidio no es un hecho social. El suicidio es claramente un acto individual, ¿sí? Tiene causas sociales, sin lugar a dudas, como por ejemplo el nivel de integración de esa persona con la comunidad, o el nivel económico, o digamos, en función de la problemática que tenga esa persona, pero no es un hecho social. Entonces lo que dice es que para diferenciar los hechos sociales de un simple acto como individual, Durkheim lo que hace es proponer que el comportamiento tenga algo de colectivo y algo de obligatorio, ¿sí? Entonces sí es un hecho social, dice Durkheim. Si yo me quiero comunicar, tengo que hablar castellano. Si yo no hablo castellano, no me voy a comunicar. Entonces, definitivamente es obligatorio que yo hable para poder vivir en sociedad, y también es colectivo porque es compartido por los otros, ¿sí? Si yo ideo para mí misma un idioma personal que puede ser muy lindo y muy bárbaro, pero nadie me va a entender, ¿sí? Esto es lo que dice Durkheim. Bien, ¿y cuáles son los métodos entonces para estudiar los hechos sociales? Bueno, una de las cosas que dice, establece unas reglas metodológicas, dice Durkheim. Y dice que la sociología tiene que ser objetiva, tiene que intentar ser lo más pura y científica posible. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros evaluamos un fenómeno, yo soy física y estoy estudiando el movimiento rectilíneo uniforme de un determinado cuerpo en la superficie. Yo estoy observando ese cuerpo desde afuera. Pero cuando yo intento estudiar la sociología y el estudio de los hechos sociales, ¿dónde estoy yo? Adentro, porque yo soy parte de esa comunidad. Entonces, lo más probable es que yo cargue ese estudio, lo cargue con mi subjetividad. Entonces, no es. ¿Por qué hace toda esta distinción de decir tiene que ser lo más objetiva, tiene que ser lo más clara? Porque precisamente nosotros permanentemente cargamos, juzgamos, establecemos, porque nosotros tenemos un esquema de valores. No vivimos en un quirófano donde todo es pulcro y está perfecto. Está absolutamente atravesado por un montón de cosas. Probablemente, si yo estoy haciendo un estudio del sistema económico argentino o de los últimos 3 meses de la economía argentina, y a mí en ese interín me dejaron sin laburo, y probablemente mi estudio sea un poquito más sesgado que el de una persona que está en buenas condiciones económicas. ¿Se entiende esto? Entonces la idea de Durkheim hace tanto hincapié en que tiene que ser lo más objetiva posible, que tiene que ser lo más científica posible, no seguir métodos científicos. Y tiene que como considerar los hechos sociales como cosas, como si fuera una cosa, como si fuera el autito que estoy investigando en física, o como si fuera la solución que investigo en química, bueno, la idea es eso, es intentar tratar esas cosas, esos hechos sociales como fenómenos objetivos, ¿no? Que sean independientes del individuo. Es muy difícil esto, porque nosotros si yo estoy haciendo una investigación acerca de las causas de la muerte de mujeres en los últimos 20 años, y yo estoy en contra del aborto, probablemente
probablemente, de la interrupción voluntaria del embarazo, probablemente mis conclusiones sean muy solapadas respecto de la muerte en situaciones de abortos clandestinos. Ahora, si mi posición es pañuelo verde, defiendo los derechos de la mujer y demás, y probablemente tenga muy en cuenta esas cuestiones, entonces fíjense que, independientemente de mi posición o no, digo, hay como una mirada desde la que yo me voy a parar y que es inevitable. O sea, yo puedo tratar de ser lo más aséptica posible, pero es muy difícil, ¿sí? Un economista, por ejemplo, que estudia la riqueza en los países, y no se la estudia en abstracto, la estudia en esta economía, ¿no? Con las variables que le parecen que son importantes, con el conocimiento que tiene de su sociedad, ¿sí? Bien. Otra de las reglas que dice es que hay que como que observar las cosas sin prejuicios, ¿no? Analizarlo libre de creencias personales o ideológicas. Y qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero es lo que dice que hay que hacer Durkheim. Hay que ponerse como por afuera de la situación y estudiarla sin cargarla de cuestiones personales. Por ejemplo, si yo tengo que definir la religión, es muy probable que si yo tengo una determinada religión que está contrapuesta o está en un conflicto bélico con otra en este momento, esté muy cargada digamos, de valoraciones o tenga distinto rigor científico. Eso. Bueno, otra de las cosas que establece es que, bueno, esto, mantenerla sin cuestión ideológica. Fíjense que el dibujito que les puse son dos, imagínense dos sociólogos hablando, y yo veo 9, y yo veo 6, ¿no? Es lo mismo, es como ver dos caras de un mismo fenómeno. Bueno, esto es lo que sostiene. Entonces, hay que intentar distinguir, dice Durkheim, entre lo normal y lo patológico. Un hecho normal sería normal siempre y cuando es frecuente en una sociedad determinada, ¿no? Que no sucede en cuestión excepcional, ¿no? El, no sé, el 19 y 20 de diciembre de 2001, que toda la gente salió a la calle, no es que sucede todo el tiempo. No podemos, no, fue una vez que sucedió, ¿sí? No es que todo el mundo y siempre va a salir y va a pedir que renuncie el presidente. Bien, la delincuencia es un hecho social, o sea, lo sabemos, pero cuando aumenta de manera muy grande en un periodo de tiempo muy corto en una sociedad, puede mostrar un problema estructural de esa sociedad, ¿sí? Esto es lo que dice Durkheim. Bien. Bueno, ahora antes de ir a eso, les como que cierro, que ya estamos terminando, no se preocupen. La idea de Durkheim es, le di más bola al tema de globalización porque es algo que nos va a acompañar a lo largo de todo el- la cursada, y menos importancia a Durkheim porque es una cuestión particular. Por eso la di después, porque si no me alcanzaba el tiempo, no me importaba que dejáramos Durkheim afuera. Lo que sí quería era que me viéramos bien en globalización. Entonces, la idea es que los hechos sociales son exteriores, coercitivos, son colectivos, y tiene que estudiarse afuera, digamos, como cierre, tratando de ser lo más como riguroso posible y lo más despojado de prejuicios, de conceptos, de, de, de de cosas prepensadas, ¿no? De un bagaje subjetivo, de subjetividad en definitiva. Bien. Y después una de las cuestiones que me gustaría que acá les puse, que viéramos juntos y que por ahí pensaran después, ¿qué tipo de hechos sociales ven acá?
¿A alguien se le ocurre? ¿Quieren que los diga yo? ¿Están cansados? Bueno, arranco yo. El persignarse, el persignarse de los católicos es un hecho social, porque es previo a mí y porque viene dado y está como... Nadie me tiene que decir cuándo, si yo soy católica, nadie me tiene que decir cuándo me tengo que persignar. Yo ya sé, ¿no? Porque yo lo aprendí en algún lado, que cuando paso por una iglesia me tengo que persignar, que cuando estoy en misa me tengo que persignar, ¿sí? Hay determinadas situaciones donde me tengo que persignar. Otro de los hechos sociales son los nacionalismos. Yo puse como la bandera argentina ahí, el fervor patriótico, eso que tenemos tan a flor de piel en Argentina. En Argentina somos muy patrióticos. Las cuestiones de, por ejemplo, en los colegios, hay pibes que son absolutamente insoportables, que se portan súper mal. Ahora, suena el himno y están todos derechitos mirando a la bandera y cantando el himno perfecto. Y además hasta la emoción que nos provoca a los argentinos cantar el himno. No es un tema menor esto. Bueno, esto es otro hecho social. Otro hecho social son las elecciones. Nosotros, los procesos electorales son hechos sociales fundamentales para la vida republicana. ¿Sí? Siempre tenemos que votar cada 2 años, cada 4, dependiendo de la jurisdicción. Es un hito de participación política. En general es obligatoria, en Argentina es obligatoria, pero no participar de ellos acarrea sanciones, ¿sí? Lo mismo que digamos, los maltratos hacia la bandera. Hay sanciones sociales si no lo hago. Si yo piso la bandera o si yo me río durante el himno, probablemente tenga algún tipo de sanción social que me van a mirar mal o que me va a retar la maestra o que me van a tratar no sé, de rebelde, no sé. Bueno, otro de los hechos sociales, sin lugar a dudas, son las manifestaciones o las protestas, por supuesto, que también tienen que ver con fortalecer esta necesidad de colectivo, ¿no? De cuestión de que el individuo no es individuo, sino más, es más cuando cuando están juntos. Las guerras, los conflictos armados, también es otro hecho social, son estados como transitorios de violencia que se provocan en determinados países y que alteran todo el aparato social, de alguna manera, no solo el social, el político, el económico, el legal, todo, ¿no? Pero obliga, sin lugar a dudas, a las sociedades a comportarse de determinada manera. En la época de Malvinas, todos los días, probablemente ustedes sean más jóvenes, pero yo todos los días en el colegio tenía que cantar la marcha de las Malvinas, juntábamos chocolates para mandar, frazadas, bueno, en épocas de guerra, las sociedades cambian las formas de desarrollarse. Los golpes de Estado, por supuesto, son condiciones externas a los individuos, son todos como hechos sociales que estoy mostrando. La violencia urbana también es un hecho social, ¿no? Que por ahí en Argentina no es tan fuerte, pero hay países como México, como Brasil, como Sudáfrica, que son, si bien en Argentina hay un problema, pero las muertes no llegan a ser tan terribles como en otros países, donde realmente alteran el modo en que las personas sienten, piensan, actúan, cambian las costumbres. Y hasta hay como una represión por parte de la sociedad en lugares, hay lugares donde se linchan a las personas, ¿no? Que no esperan, ni siquiera esperan a la justicia, sino que los linchan. Bueno, estoy tratando de ir más rápido para terminar, la crisis económica y el terrorismo son otros dos puntos que tienen que ver con un impacto muy fuerte en la emoción de las personas. Y el terrorismo también, como generando fobias a determinados grupos y algunas nada, situaciones de ese tenor. ¿Alguna duda, alguna consulta?
perdonen porque fui muy rápido, pero quería terminar a las 8. Yo soy una persona súper respetuosa de los horarios, así que me van a ver que siempre terminamos las clases en el horario porque me parece que cada persona tiene su vida. Y bueno, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta. Sí, profe, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Romina Jiménez. Le hago una consulta. Usted habló sobre un cuestionario que teníamos que llenar de 10 preguntas, ¿puede ser? Sí, ¿no son 10? Este es el del control de lectura que me está diciendo usted. Sí, ese, el de control de lectura. Sí. Bien, Una vez por entonces hay semana que van a hacer, tener eso. bien, Sí, perdón. entonces hay que hacer ese. Después hay otra actividad que yo ya había visto cargada, que está cargada como actividad 1 y tiene 4 preguntas. Y después hay que hacer otro más, ¿no? Son 3 en total. A ver, voy a entrar al campus porque ahora O, me perdí. o me estoy Perdón. confundiendo yo. No, no, puede ser, puede ser. Dame un segundo que ya me fijo. Sí, son 3. Sí, son 3. Ahora me acordé. Son 3. El cuestionario de lectura se hace muy rápido. eh, Bien. Sí, y las otras 2 las pueden subir al campus. Les voy a abrir del foro uno para cada uno para un tema y otro para otro tema. Así pueden colgar las cosas Bárbaro. ahí. Hay alguien que Bárbaro. se está riendo mucho y está haciendo que yo me tiente, quiero decirlo. Bueno, No, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, ahí no te escucho, Jorgelina. No. Ahora a ver si estás muteada ahora, pero no sé si es eso. A ver, consulta, estás escribiendo. Acá acabo de ver, mientras escribe Jorgelina, voy a responderle a Fernanda. Eh, yo no. Ahora te respondo, Jorgelina. Yo entiendo las situaciones, entiendo. Sinceramente, yo preferiría, si ustedes me preguntan, yo preferiría que ustedes se conectaran siempre, pero yo entiendo que vivimos en una vorágine en la que hay problemas, en la que hay cuestiones inesperadas. Si no se pueden conectar, chicos, la clase va a estar grabada, así que la pueden revisar después. Eh, Prefiero que estén, porque me pueden preguntar, porque me pueden consultar, porque veo caras, porque me tientan, pero eh, si no, no se preocupen, no quiero que dejen la materia porque no se pudieron conectar a una clase, ¿sí? Yo entiendo que vivimos en este mundo. Bueno, los martes se da la materia marco normativo y los jueves problemáticas. Sí, Jelina, los jueves van a estar conmigo. A ver si me deja algún mensaje ahora que estoy viendo. No, bueno, solo eso, que hay problemas de conexión. Sí, no se preocupen, chicos, no se preocupen. Mañana voy a abrir Es los que estaba foros para que el mirando fin de semana y ya están puedan los martes presentarlo. y jueves ¿Ok? a las 4 de la tarde. No necesitan escribir mucho, solamente algo que les haya generado todo este debate de la globalización. Y nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde para hablar sobre modernidad líquida y modernidad sólida, que es un texto que me encanta, así que vamos a poder hablar mucho ahí. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos. Chao, Gracias. gracias a todos.